porque la soja, la avena, el aguacate en España son modas. Y eso es así. Mario Luna. ¡Superclips! ¡Superclips! Los defensores de la comida real, los real fooders o como se quieran llamar, te dirán que las alubias es comida real, que la avena es comida real, que las legumbres es comida real, y además muchos de estos interpretarán que cuanto menos procesado mejor, y aquí estarían palmando completamente, según tú, cosa que a mí me resuena muchísimo. Sí, al final tú estás haciendo mucho más digerible este alimento. Un procesado puede ser, pues eso, hacer un hummus en casa, con tajín, con limón, casero, en tu casa. Eso es lo has procesado. Y realmente lo está haciendo mucho más digerible que si te lo comes así tal cual. Sí que es verdad que, claro, hablamos de comida real, pero es lo que comentaba antes. O sea, nuestro genoma humano está fijado hace 40.000 años. Somos prácticamente iguales que hace 40.000 años. Otra cosa es la epigenética, que es como el cuerpo se adapta, los genes se adaptan al ambiente para sobrevivir el máximo tiempo posible. Pero lo que es nuestra esencia está fijada hace 40.000 años. Entonces, claro, si hablamos de los alimentos que han empezado a ser comida real después de la llegada de la agricultura y sobre todo en este último tiempo con las modas, porque la soja, la avena, el aguacate en España son modas. Y eso es así. Y están desplazando otros alimentos de nuestra cultura que llevan con nosotros muchísimo tiempo y a la cual nuestra fisiología está adaptada a lidiar con ellos. ¿Vale? No es lo mismo. No es lo mismo la soja para los chinos que la soja para los europeos. Es totalmente diferente. Entonces, claro, cuando hablamos de comida real... Perdona, que ahí te has cortado un poco. Todo lo que es real hoy en día. Para los orientales que para los europeos, supongo. Con lo de los que chinos. se cortó. Vale. Claro, eso no sonó. Mira, de eso también te quería hacer una pregunta, porque es otro tema como muy tabú, porque siempre cuando la gente habla de estilos de vida paleolíticos, yo estoy de acuerdo con que en principio la inmensa mayoría de los humanos estamos más adaptados para un cierto tipo de dieta paleolítico y que ahí sí que es más o menos universal, pero es verdad que cuando entramos ya en el periodo neolítico, aquí es donde yo veo muchos grises y donde veo que la gente no habla claro, porque me imagino que es muy complicado hablar claro, pero veo que por un lado muchos expertos están reconociendo que existen adaptaciones neolíticas. Tú mismo, por ejemplo, hace poco vi un vídeo tuyo sobre la leche, fascinante, lo recomiendo totalmente en tu canal. O sea, los mejores 15 minutos de tu vida se pasan así volando. Y es súper interesante, pero claro, lo dejas muy claro. Dices, a ver, el ser humano no está adaptado. No obstante, y hablas de los tipos de caseína, y hablas de cómo ciertas tribus nórdicas sí que a lo mejor están más adaptados, pero ojo, porque me gusta mucho como remarcas, dices, ojo, más adaptados, no quiere decir que necesariamente estén totalmente adaptados, ¿no? O sea, es como que es muy complicado saber el peso que tienen ciertas adaptaciones neolíticas, pero está claro que sí que existen, porque está claro que hay diferencias en el genoma de diferentes poblaciones, con, pues por ejemplo, con la amilasa, ¿no? Para digerir los almidones, con la persistencia de la lactasa, con cómo puede ser diferente la soja en un oriental o en un europeo. Hablando de europeos y orientales, pues por ejemplo tampoco tiene nada que ver el alcohol, cómo lo toleran unos, cómo lo toleran otros. Yo aquí siempre he tenido la sospecha de que yo, por ejemplo, tengo la sensación, y fíjate que intento no comer cereales, intento no comer legumbres, pero nunca he tenido la sensación de que me sienten mal. Y hay personas que sí, entonces yo pienso, oye, ¿y no será que yo a lo mejor por mis ancestros neolíticos estoy más adaptado a los cereales y a las legumbres que otras poblaciones? De la misma forma que yo, por ejemplo, pues probablemente no esté muy adaptado a la leche, no tengo esa sensación. O no sé si son sensaciones mías completamente subjetivas, pero puede ser que por ejemplo, que ciertas poblaciones mediterráneas que llevan más generaciones comiendo legumbres, a lo mejor cocinándolas en vasijas de barro, como tú dices, de cerámica, y cereales que han sufrido a lo mejor un cuello de botella y adaptaciones más potentes que a lo mejor un nórdico que sí que estaba más basado en la ganadería y en la parte láctea, pregunto. Tienes un pensamiento muy lógico, Mario, y es totalmente acertado. O sea, al final es lo que hablábamos antes, es la epigenética. La epigenética es como nuestros genes se muestran al ambiente que nosotros exponemos para sobrevivir el máximo tiempo posible. Entonces, por ejemplo, en todo esto que tú hablas,
se ha visto que hay ciertas, por ejemplo, hay ciertas culturas africanas, ciertas tribus que consumen muchísimo cereal y se ha visto que tienen 15 copias, alrededor de unas 15 copias de amilasa. Entonces digieren muy bien el carbohidrato, ¿vale? Sobre todo los almidones. Entonces, lo que se ha visto es que en otras culturas que no han tomado tantos carbohidratos, sobre todo en forma de cereales y tubérculos, tienen menos copias, alrededor de unas 6 o así actualmente. Y lo que se ha visto es que el Homo sapiens ancestral hace unos, pues eso, no sé hace cuánto tiempo exactamente, pero tenían 2 copias. ¿Vale? Entonces, esto realmente son adaptaciones epigenéticas. Nosotros somos lo que somos y realmente deberíamos de dar el mejor ambiente a nuestro genoma para supervivir, no para sobrevivir. Porque claro, tú puedes estar dándote una persona que fuma hasta los 90 años y se muere de vieja. Perfecto, fantástico. Pero esa mujer ha tenido una epigenética muy fuerte, que se ha adaptado a un ambiente muy hostil y ha sobrevivido. Pero ¿cuánta gente puede aguantar eso? Poquísimos. Entonces lo que tenemos que hacer es supervivir, dar el mejor ambiente. Y el mejor ambiente es ese, el que era hace 40.000 años. Porque eso es el genoma humano, ¿vale? Es lo que tenemos fijado. Ahora, nos adaptamos al ambiente, ahí está la epigenética. Si tus ancestros, es decir, tu abuelo, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, el abuelo y el padre de tu bisabuelo, comían muchísimo carbohidrato, nuestro cuerpo, al final, se adapta a ese ambiente y las descendencias nacen con una epigenética que pueden pues eso, por ejemplo, más copias de amilasa para digerir mejor el carbohidrato. Entonces es cierto que dentro de todos los que somos habrá personas que toleren mejor el carbohidrato que otros, pero eso no quiere decir que sea lo mejor para su fisiología y genética, simplemente que en un ambiente hostil se adapta mejor a esa circunstancia. Ahí justo es donde iba a ir yo, porque al final creo que, corrígeme si me equivoco, pero no nos perdemos nada si, por ejemplo, estamos adaptados por alguna adaptación neolítica, valga la redundancia, a, qué sé yo, el trigo, ¿no? Vamos a poner un caso extremo. Pero en ningún momento, con ninguna de ellas, sí, sería raro, me pones una cara como... pero en ninguna de ellas te estás perdiendo algo que si no lo comes te vas a quedar sin algo, ¿no? O sea, al final, si quieres ir a lo seguro, si comes más paleolítico, aciertas sí o sí. Y no te vas a estar perdiendo, por mucho que a lo mejor tu abuelo o vinieras de una estirpe de ganaderos y tal, bueno, a lo mejor no te pasaría nada si lo comes, pero tampoco es que te vas a estar desnutrido o te va a faltar algo si no tomas leche. ¿Puede ser? Sí, o sea, al final el trigo seguro que no, porque el trigo de hace 50 años tenía 50 veces menos gluten. Eso lo explico en mi libro y explico cómo se dio ese hecho, que es muy interesante, que al final incluso le dieron el premio Nobel al tío que inventó el trigo moderno. Que no es, o sea, no nos dijeron trigo 2.0, porque eran hibridaciones y años de investigación. Trigo 2.0, no, pues lo llamaron trigo y punto. Pero el trigo de hoy en día es, vamos, basura, de verdad. Entonces, lo premia el consumidor, ¿no? Porque el mercado lo premia porque es mucho más elástico. Cuanto más gluten, tiene esa propiedad más elástica que hace que la masa sea como más esponjosa, que sea más al dente, lo que llaman los italianos al dente. Esto realmente se consigue con más gluten. Entonces, claro, digamos que el mercado ha premiado al productor que viraba hacia un trigo mucho más, con un contenido en gluten mucho mayor. Entonces tú por eso nos dices, independientemente de las adaptaciones neolíticas que tengas, como mucho podrías estar un poco más adaptado al trigo ancestral, a un tipo de trigo más parecido al camut o al... ¿Cómo se llama este otro? Ya me saldrá. Trigo sarraceno. No, bueno, sarraceno no es trigo. Uno que todavía es trigo, es igual que el camut. Espelta. La espelta, este tipo de trigos, que luego, claro, evidentemente la masa está como más reseca, no está tan guay, no tiene la misma tipo de miga. Y dices que como mucho podríamos estar un poco más adaptados a esos en función de qué tipo de población. Pero que en cualquier caso seguro que aciertas si te dejas el trigo moderno, porque no existe ninguna población adaptada a ese tipo de trigo. Sí, exactamente. Realmente, cuando yo hablaba de adaptaciones, o sea, nosotros deberíamos de comer lo más parecido a lo que había en nuestra cultura, de nuestros abuelos,
de nuestros padres, ¿vale? Mucha gente me critica y me dice, bueno, pues entonces no comemos patata, no comemos piña, porque vino de cuando descubrimos América. Bueno, pero eso ya hace 500 años, ¿vale? Yo te hablo de lo que se comía aquí, pues eso, tu abuelo, tu padre, todos esos alimentos que habían aquí, nuestro cuerpo está muy preparado para ello porque la descendencia al final adquiere esos mecanismos de protección a las lectinas vegetales, a los antinutrientes vegetales, etc, etc. Entonces, claro, cuando llegan todas las modas, lo que es la globalización alimentaria, que es un verdadero problema, porque está desplazando los alimentos de nuestra cultura, lo que llevamos comiendo desde hace muchísimo tiempo, pues entra la soja, entra la avena, que la gente se la come cruda, entra el aguacate, que sí, que pueden ser buenos alimentos, el aguacate, los otros con pinzas, pero al final estamos hablando de eso, de que son los alimentos que nosotros toleramos bien por epigenética, por herencia,